dentro del proceso un maestro que no te quisiera enseñar, que se guardara los secretos, o todos estuvieron dispuestos a No, en compartir? realidad no. Algunos maestros sí. En su punto es como que te dicen, quieres preguntarle, dice, no, yo le hago. Yo le digo, ¿cómo se hace esto? Digamos, ejemplo, cómo hacer una cadena cubana. Sí. Entonces me dicen, no, usted me laminando y yo en la cual yo siento que, bueno, las personas que en el momento de ver este podcast descubren lo que hay, algo que los apasione y que los haga feliz. Porque uno puede dedicarse a un trabajo, puede hacerlo y puede ser muy remunerado, porque yo lo tenía. Pero no, pero sobre todo era la parte en la cual yo, sobre todo ahora, es hacer algo que me hace feliz, pero con mi libertad y mi tiempo. El tema de la joyería, hace algunos años atrás, yo de hecho estaba estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando el 8º ciclo, cuando siempre yo trabajé durante 13 años con un primo, pero durante ese tiempo yo he aprendido muchísimo de él, pero siempre llegaba en un punto de la vida que yo siempre miraba cómo habían joyas, llegaban al taller de mi primo en ese entonces, y llegaban joyas que no sabía cómo se armaban. Entonces siempre nació de mí la curiosidad de ver cómo se llega a esos tipos de acabados. Hola, bienvenidos al capítulo número 6 de Café Orfebre. Mi nombre es José Luis Parrado, ingeniero de profesión y joyero por vocación. Hoy estoy con el señor Roberto de la ciudad de Loja. Prácticamente se bajó del avión y vino a grabar el podcast Directamente. sin espera, sin comida, sin pausa, Sin desayuno. sin desayuno. Entonces, Pero tomando café. ¿cómo estamos de ánimo? No, muy bien. Gracias aquí Bueno. a ti, José Luis, por la apertura, por estar aquí, por la invitación. Gracias por recibirme y todo. No, por cumplir su palabra. Él dijo, voy a venir a Bogotá y voy a grabar contigo en 2 semanas. Y lo cumplió. Don Roberto, primero que todo, preséntese quién es usted, cómo quiere que lo conozcan en este podcast, qué podría hablar de su joyería también. Bueno, yo soy Roberto Sebastián Marín Masacho. Me nació el tema de la joyería hace algunos años atrás. Yo, de hecho, estaba estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando el 8º ciclo, cuando siempre yo trabajé durante 13 años con un primo, pero durante ese tiempo yo he aprendido muchísimo de él, pero siempre llegaba en un punto de la vida que yo siempre miraba cómo habían joyas, llegaban al taller de mi primo en ese entonces y llegaban joyas que no sabía cómo se armaban. Entonces siempre nació de mí la curiosidad de ver cómo se llega a esos tipos de acabados. Luego fui obviamente investigando por mi propia cuenta, vi que cómo obviamente que se necesitaba diseño y todo. Hasta que llega el año 2024. El año Dije, antepasado. sí, dije, bueno, hasta aquí. Yo llego hasta aquí, yo he cumplido con mi misión, con mi meta de trabajar aquí. Vi en mí que ya tenía más que todo el conocimiento como para hacerlo solo. De ahí nació en mi parte de querer ser independiente y pues trabajar ya directamente por mi cuenta, dirigir, obviamente poner los cimientos de una joyería y de ahí obviamente formar un equipo. Y en eso estoy formando un equipo, cultivando un equipo y de ahí nace Joyería Aure en la ciudad de Loja, Ecuador. Listo. La dirección, el teléfono, súper Sí, importante. Joyería Aure está ubicado en el centro de la ciudad de Loja. Está ubicado en la calle Bolívar y Miguel Rufrío. Como referencia podemos tomar la iglesia de Santo Domingo, unos 30 metros subiendo a la calle Bolívar. Ok, súper bien. De lo que me contaste, entonces 13 años 13 años trabajando en la trabajando, sí, joyería. yo de hecho había acabado el colegio y de ahí digamos, me llaman a mí. Me dice un tío, me dice, oye, ¿quieres trabajar acá en la joyería de un primo? Le digo, claro, pero obviamente uno cuando dice joyería, obviamente sí hay uno siempre es como, quiere saber qué voy a hacer ahí. Sí, obviamente uno sale del colegio, no tiene experiencia en absoluto, pero como en todo, obviamente uno llega y en un mundo nuevo, un universo diferente lleno de dudas, incertidumbres, saber qué voy a hacer ahí.
O Claro. sea, uno al inicio piensa que obviamente, y estamos hablando que a 18 años no sabía qué hacer, porque obviamente mi objetivo en ese entonces era diferente. Era, Claro. digamos, me había apasionado desde niño siempre la tecnología y todo, entonces se me había Ah, ido, yo siempre iba por el punto en el que quería, digamos, ser ingeniero de sistemas, me gustaba. Pero obviamente en el camino uno se topa con estas, como digamos, con esta arte. sí, Entonces de ahí nace mi curiosidad por aprender, por descubrir cómo se arma, digamos, un diseño, cómo, digamos, uno ve en catálogos, en ese entonces manejaban bastante catálogo, obviamente estamos hablando que año 2013, no había sí. tanta tecnología como hoy en día, no se movíamos que todo revistas, salían, a veces inclusive revistas de bisutería, pero siempre era mi pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo arman? Entonces, obviamente desde ahí pasan algunos años que me nace esas ganas de querer aprender cómo podemos llegar a una joya terminada. Lo que hoy en día, obviamente, digamos, por mi propia cuenta, inscribiéndome en cursos, buscando personas adecuadas que me lleven a este camino de aprender. Y obviamente de uno. Y de hecho, la joyería es un universo que obviamente me he encontrado con señores que tienen alrededor de unos 70 años y llevan 50 años trabajando en joyería. Y me dicen, yo no acabo de aprender. Y Claro. obviamente eso es un universo, cada día obviamente siempre hay un nuevo truquito para hacer otra, digamos, llegar a un mejor acabado, por así llamarlo. Pregunta, es que se me salieron varias preguntas, pero se la quería hacer desde el comienzo. ¿Conflictuó, hubo problema entre su yo ingeniero y su yo joyero? Porque salirse de la universidad yo creo que tuvo que haber sido una decisión muy difícil. En ese punto, en realidad, fue más que todo porque yo estaba ahí, me faltaban 2 años para 2 ciclos, un año que sería de universidad, pero llega en el punto en el cual no, o sea, yo estaba ya ahí, cerca de la puerta de acabar la carrera, pero es como que uno no está feliz, no está feliz, no me hacía feliz, no me llenaba. Sí, En cambio, cuando estaba en la joyería, pasaba, o sea, yo inclusive a veces pasaba más tiempo digamos, si trabajamos normalmente 8 o 9 horas, podía pasar 12 horas, 15 horas y no sentía obligación, no sentía que es un trabajo, no uf, sentía, entonces en realidad uf. era que me paguen por algo que me gustaba. Y de hecho me sigue gustando, inclusive ahora que contrato una joya creo que yo le llamo algo divino. ¿Por qué? Porque en realidad, aparte de eso, obviamente, sobre todo siempre está Dios, pero que me paguen por algo que disfruto, no tiene precio. Claro, Obviamente la tecnología y todo, si llega un punto que obviamente algunas cosas ya no las hago como en ese entonces, que digamos como programar, que ese tipo programábamos en Python o en Java, pero son cosas que ya las he dejado hace algunos años de atrás, pero me cambia algo que me siento feliz, algo que me ha traído acá a ok. Bogotá, me ha hecho conocerlos a ustedes. Sí, uf, Entonces es como que el camino poco a poco se ha ido abriendo a medida que obviamente uno también se va generando las oportunidades. Entonces creo que es eso, es esa parte en la cual yo siento que, bueno, las personas que en un momento de ver este podcast descubren lo que hay algo que los apasione, que los haga feliz, porque uno puede dedicarse a un trabajo, puede hacerlo y puede ser muy remunerado, porque yo lo tenía, pero no, pero sobre todo era la parte en la cual yo sobre todo ahora es hacer algo que me hace feliz, pero con mi libertad y mi tiempo. uf. Entonces eso cambia todo. Es que, o sea, no, lo que usted dice es demasiado completo, o sea, la pasión dentro de la profesión. Eso es lo que a uno lo llena personalmente. No, no, muy bien. Su merced dice que tuvo un trabajo remunerado, muy bien remunerado. ¿Ese trabajo fue en ingeniería? No, esa parte fue, digamos, dentro del campo de la joyería, pero eso es lo También. que me hizo, digamos, en su punto tratar de ser independiente, darme el cambio de ser independiente. Pero lo que veo que te gusta dentro de toda la joyería es el taller, Exactamente. la parte de ventas. O sea, en realidad en ventas también. Es que todo es un complemento. O Exacto. sea, todo es un complemento. En realidad, todo, como antes de llegar a taller, yo llego con un cliente. No puedo tener un taller si no tengo ventas. Obviamente. Sí, Entonces, obviamente, sí, porque eso es lo que mantiene, obviamente, la venta, el cliente, sobre todo. Y yo, en realidad, cuando yo trabajé, a ver, tomando en cuenta los 13 años de joyería, sí, ¿cómo fue mi tiempo? Yo obviamente, cuando uno llega, o sea, sabiendo cero, nada. sí. Entonces, obviamente, primero yo pasé, lo que sucede que he visto que, digamos, con una joyería cuando ya está obviamente cuando se llama joyería complemento, todo complemento, estamos llamando que obviamente solo es directamente alineado a una línea de joyas, obviamente parte de casting, pulido, diseño.
En realidad, lo que sucede es que mucho, digamos, en mi ciudad, llamémoslo así, como citemos a Loja, Sí. lo que sucede es que allá, digamos, las joyerías es línea de joyería que está también complementada con línea de trofeos, Ah, con ya. compra y venta de oro, Sí. ya, con compra y venta de oro. Pero sucede que yo pasé por todas las líneas. Entonces eso me hizo aprender y me hizo lanzarme a este mundo. Pero al fin y al cabo, digamos, yo pasé por la línea de, digamos, los primeros 4 años pasé por la línea de trofeos, o sea, aprender a hacer placas, textos, diseñar. Y ese tiempo no había como ahora que es mucho más fácil, digamos, uno tratar de hacer un diseño con un ChatGPT y que lo más rápido. Sí, Porque en ese claro. entonces yo pasé por la parte de que era línea de trofeos, hacer placas. Y con la Luego, máquina mecánica de claro, placas, sí, que en ese uno sigue entonces ¿cómo había es que esa se y hay llama lo mismo que ese pantógrafo. pantógrafo? Uf, Hay un pantógrafo, y bueno, en donde yo trabajé, había un pantógrafo ya computarizado, que fabricado en el año 2000. Yo ok, llegué el año 2012, 2013. ya no Entonces, tiene las obviamente estaba en placas. el auge, o sea, sí sigue siendo, obviamente, porque, obviamente, antes yo lo que yo veía, que obviamente hacer una de esas tipos placas era larguísimo, se demoraba que un mediodía en escribir y una falta dañaba todo. No, Obviamente yo cuando ya me topé directamente fue el pantógrafo ya digital, el computarizado, que obviamente una placa la hacía una máquina en media hora, digitaba y así. ok, Pero luego de eso, obviamente, a medida que fui aprendiendo, me encontré con varios compañeros de trabajo que obviamente dentro de esos 13 años fui el único que se fue comenzando a quedar. Los demás, obviamente, por ciertos motivos renunciaron, otros se ok. fueron. Pero yo siempre decía, o sea, yo quería escalar y descubrir algo más. Entonces, luego de ello me encontré con la línea de joyería. Ok. Entonces, yo también pasé por la línea de joyería, aprendí cómo ciertas cosas que hacían, e inclusive mi primo también se asociaba con gente que también eran artesanos mayores que ahora han de tener ya sus 75, 78 años. Entonces a veces nos veían arreglando, no, dice tú hazle, suéldale de esta manera, bájale la llama, ponle, digamos, haz que recorra la suelda, cositas así. Entonces obviamente, como a veces entraba gente a talleres, como que uno se iba puliendo a medida que iban llegando más personas. Claro, aprende con la práctica. Claro, entonces luego de ello, ya que habían pasado como unos 4 años más en esa línea de joyería, mi primo me dio, obviamente, sobre todo, obviamente uno tiene que irse ganando la confianza. Sí, Me claro. gané la confianza, pasaron ya alrededor de 8 años en ese entonces, cuando me asciende a la parte ya de compras de oro. Entonces ahí La más obviamente delicada. claro, obviamente una parte que es importante y sobre todo es como acá el tema de las esmeraldas, uno saber lo que compra, saber leyes, calidad, quilate, porque muchos de los mineros que llegan de, digamos, de las zonas de Zamora, Ok. entonces obviamente venden el oro en bruto, pero uno tiene que ya más o menos, es que es como en todo, o sea, como algún día conoce, comenzar prácticamente visualmente viendo la pureza del oro, aproximarse a lo máximo. Sí, claro. Y eso es lo que obviamente me pasé los 4 últimos o los 4 años siguientes, ayudando a comprar oro, ya pasaba en la línea de joyería, mi primo contrató más personas, podía yo ya dirigir a los que comenzaron a entrar, a que hagan las placas, a que, digamos, aparte de la línea de joyería, a ver que las obras se vayan cumpliendo. Y pasaba ya y me dio el cargo de administrador completo de su negocio. Ahí Uf. fue creo que cuando tuve la suerte de conocerlo. Sí, sí, Y ahí sí. teníamos, creo, mi primo tenía ese entonces 3 operarios más. Yo podía ya visualizar, ver, obviamente que cada operario cumpla sus funciones. Y obviamente dentro de esa parte de la línea y en los últimos 6 años también pasaba en atención al cliente, atendiendo. Y obviamente uno va aprendiendo porque uno no se las sabe todas. Y siempre obviamente hay nuevos clientes que preguntan nuevas cosas. Por ejemplo, cuánto me sale el costo de una joya terminada con, digamos, con diamante, con un diamante de laboratorio, con circonia. Entonces son todas esas etapas, digamos, que me llevaron en un proceso de 13 años. Y nada ha sido fácil, obviamente No, todo ha sido un proceso para llegar al punto donde estoy llegando. Obviamente han pasado muchísimos años. no, pues claro, y comenzó muy joven. Claro, entonces ahora yo, por ejemplo, ya llevo más de un año en la joyería, que mi propia joyería, administrándola solo, con mi personal, con mi equipo, que es obviamente las aspiraciones de uno siempre son grandes. Claro, Bastante, entonces estoy armando y con la ayuda suya, con la gracias. asesoría suya, estoy armando un taller solo de, digamos, de joyería, aprovechando las oportunidades que a veces ya
artesanos ya van dejando de lado, van dejando también dejando ya la batuta para que podamos nosotros como nueva generación darle un nuevo toque a la joyería, como es en este caso el diseño 3D, el grabado láser, con las máquinas, digamos, que ustedes me han vendido. Entonces, obviamente uno ofrece algo y sobre todo ahora con el tema de del alza del oro. Porque Ok, obviamente estamos hablando que si un par de aros de matrimonio grabados antes con un pantógrafo, obviamente estamos hablando directamente en precio. Un anillo de 6 gramos de oro, aproximadamente estaba el gramo como en $50 el gramo hace unos 5 años. ok. Obviamente estamos hablando que unos buenos aros salen por $300. Pero obviamente había personas que siempre querían en su punto los aros, pero agregué algo más como un grabado. Pero nosotros tenemos el grabado de pantógrafo, que no Sí. pasaba de letras y unos dos símbolos, bueno, Ah, o ok, no. números. Entonces, ahora vuelta es como que yo actualmente, entonces uno puede, obviamente, buscando alternativas para en su punto, digamos, como el precio que está elevado, no es porque uno lo pone, sino que el mercado Sí, mundial, eso nadie, no sé si existe una persona que pueda controlar ese precio. El claro, oro vale y sube. claro, entonces, a medida, obviamente, uno no puede adaptarse solo al precio, sino que sobre todo ofrecer algo casi por un precio muy accesible, pero con un detalle más. ¿Con qué finalidad? De ganarme un cliente, de fidelizar un cliente. Entonces, obviamente, yo opté también, ahora, obviamente, se consiguen el precio del oro como que prácticamente se triplicó. Entonces, lo que es el objetivo es dar un buen precio, sobre todo siempre calidad, porque es Mm, súper importante la calidad, la honradez de lo que uno vende, claro. pero obviamente agregarle ese plus como que digamos yo en 6 gramos de oro, obviamente que el precio actualmente está como entre unos 140 el gramo, estamos hablando que más o menos es una inversión para el cliente como 800. entre unos $800, que lo que antes se conseguía en menos de la mitad de este precio, pero obviamente agregarle algo como un grabado que se pueda grabar una huella. Y eso es lo que también yo he visto, a veces veo en Pinterest, en videos de joyería, digamos, de europea sobre todo, Ok. como en italiana. O sea, yo digo, ¿cómo hacen ese acabado? ¿Cómo hacen este grabado? Entonces, obviamente ahí es lo que yo he visto y me nace la necesidad de, obviamente, de querer armarme un taller y todo que se vea bien y sobre todo, más que todo, tratar en un futuro muy cercano, en este próximo mes de abril, a más tardar mayo, obviamente, de venderles una experiencia a los Sí. clientes. Pero obviamente que ellos sean partícipes de que puedan ayudar a hacer Como su parte. un coproceso. Claro, pero obviamente uno para eso obviamente tiene que tener todos los equipos y eso es lo que yo lo estoy logrando ahora. Entonces obviamente es bonito porque yo, digamos, si yo fuera, me he puesto a pensar en el punto de que yo fuera El cliente. el cliente. Entonces yo quisiera saber cómo se hace mi joya. O sea, Entonces, los equipos estar con el cliente. estar con el cliente, diga, mira, se hace así de El tal vaciado. manera. Sí, obviamente, entonces como que le da un plus diferente, Ok. porque obviamente uno es parte de lo que yo es parte de la historia, de lo que me lo voy a llevar, porque el matrimonio obviamente es para toda la vida. Entonces yo supuestamente yo quiero un anillo que yo mismo lo haga y quiero llevarlo para toda la vida y formar parte de esa historia de este anillo. O sea, ¿y tú te lo vas a llevar ahí en ese momento o no? Claro, pues, o sea, sí son modelos que no son, digamos, no son complicados, no tengan mayor parte de engaste, cosas así se podría llevar, digamos, como que fueran argollas lisas, que se puede grabar huellas. Ejemplo, cuando fue hace 2 semanas atrás Jaime, Sí, sí, su sí. técnico, entonces obviamente pudimos grabar un rol. Voy a hacer un paréntesis aquí que pena. Jaime es una persona que nos colabora, trabaja con nosotros y es parte esencial del equipo de Steel Smart. Él es el técnico láser que no solamente entrega las máquinas, sino que también las ensambla. Claro, no sirve tan capacitación. Ahora sí, qué pena, chica. Entonces, de ahí es como que de hace 2 semanas acá es como que uno también, obviamente, siempre todos los días es sobre todo un enfoque en tratar de vender experiencias diferentes, a diferencia de lo tradicional, porque obviamente uno está ahí, te hacen el anillo y tú no sabes cómo te lo hacen, solo No, a uno lo entregan en 15 días. claro. Por lo regular es sobre todo, ese es el enfoque ahora de la joyería obrera, tratar de formar clientes que sean parte de las experiencias que obviamente que como no solo es importante, digamos, la pieza que uno la tiene, sino es formar Sí. parte todo es con un significado. El alma de la pieza. Claro, A entonces, un joyero lo escuché eso, a Carlos Moar exactamente, que la joyería tiene que tener alma. claro, desde luego, obviamente es que, digamos, independientemente, a veces uno regala un anillo, pero ¿por qué lo regala? Obviamente detrás de eso hay siempre un sentimiento. Creo que cada joya
compramos, hemos comprado en su momento, o ahora las fabricamos y las regalamos, es con ese objetivo de obviamente de llegar a personas, obviamente con un significado. Ejemplo, con el significado de familia, el significado de amor a través de esta joya, el significado de nuestra pareja, el significado de a nuestros hermanos. O también hay un significado más grande, sobre todo como es la gente que ya no está. Obviamente llevarla ahí. Y lo logramos ahora, digamos, con un grabado láser, la cara de nuestro abuelito, ejemplo. Lo tendríamos ahí, entonces, algo que uno siempre lo lleva. Y sobre todo eso es de vender joyas con significado y sobre todo personalización. Porque en realidad prácticamente podría llamarlo éxito de Aurel, Ok. es vender joyas que no son repetidas. Por Sí, ejemplo, que no dicen, sabes que yo la consigue la misma por, digamos, por el mismo precio. ese No, es el Cartier, ese es el Bulgari, ese es sí, el... en realidad, mi ejemplo, yo tuve una experiencia de hace, cuando yo recién estaba abriendo Aure, Sí, digamos en el segundo mes de Aure, que llegaba una doctora que es mi oftalmóloga sí. y me dice, sabes, Roberto, estoy buscando, dice, mi esposo es amante de las motos, tiene una moto BMW. Me dice, puedes hacerla, quiero esta moto. Dice, he ido a varias joyerías, pero lo que sucede es que Es ellos que no. me quieren vender una cera que ya está, o sea, quieren venderle una cera y la mayoría de ceras estaba, Genérica. claro, lo que sucede es que esta cera, la moto, era una moto de cross, no tenía nada que ver con una BMW 1200. Sí. Entonces me dicen, ¿puedes hacerla? Claro, le digo, lo podremos hacer. Entonces, chuta, y así digo, necesito 21 días plus. Muchas veces esos 21 días tratando de buscar así obviamente es algo más complejo porque había visto la moto y todo, que me mandaba una fotografía, pero la habíamos al final, traté de sacar el modelo, el diseño, y pudimos sacar una moto BMW Sí. 1200, La digamos, de él, a exactamente. escala 1:100. Y chiquita así, con un dije, con un gaste de 2 diamantes. No. No, pues eso fue una experiencia, obviamente, o sea, la clínica totalmente, la oftalmóloga, la doctora que me contrató, obviamente, una experiencia para su esposo que cumplía, me parece, 45 años, totalmente diferente. Entonces, desde ahí comienzo digamos, como que a ganar en su punto clientes, recomendaciones, porque sobre todo más importante que bueno, la publicidad que uno puede hacer en redes sociales, sobre todo es la Sí. recomendación de boca a boca. Eso es verdad. La Por- joyería se mueve mucho del voz a voz. sí. Entonces, obviamente, ella me mandó clientes y eso es lo que en su punto yo me enfoco, en tratar de vender oro de 18 quilates, pero con significados. Ya, entonces desde ahí he tratado, digamos, por eso lo que no sé, antes de empezar el podcast le decía, no, sabes que yo no me, hay muchos lugares que podemos uno comprar moldes, ceras, pero no, en Sí. realidad no es mi objetivo. Sí, sí, sí. Porque lo que sucede es que eso ya hay. Lo más importante es tratar, digamos, de que me dicen, haz esto, lo hacemos. Y a veces yo en la joyería también tengo, digamos, piezas que no hago más de tres porque en realidad no a la mayoría que me di cuenta no le gusta la joya repetido, que tenga lo mismo. Sí. Sobre todo, obviamente, inclusive hasta las mujeres, Sí, sí, sobre sí. todo. Obviamente, si me voy a una fiesta y ve que ya está con vestido amarillo, con vestido amarillo, por poco se va a cambiar el vestido. No, hombre, bien. Claro, entonces funciona así. Sobre todo es darles enfoque, hacer algo personalizado, que en realidad es algo, se sale un poco fuera de lo común, es algo que yo lo valoro. Creo que todos valoramos algo que sea único. O sea, entonces es por ello que uno más trabaja, yo trabajo más con joyas, digamos, bajo pedido. Tenemos joyas de exhibición, pero sobre todo también más el objetivo es hacer joyas bajo pedido que con sus características, tamaños. La mayoría de nuestros clientes les enviamos modelos antes de que se termine, le digo, así va a quedar. Es que tengo, no, o sea, usted ha sido un gran anfitrión porque tengo muchos temas en la cabeza y no sé cómo empezar, no sé qué más preguntarle. Lo primero es que usted tuvo la experiencia de ir a la universidad, pero también tuvo la experiencia de hacer la carrera práctica, la que llamamos empírica, que es comenzar desde abajo, desde la posición más abajo de la organización Claro, desde aquí. a terminar a lo más alto de la organización. Sí, Sí, eso ya no es común, eso era común antes. Sí, ahorita es la carrera universitaria, gradúese un título y como que subió 20.000 escalones facilito. Bueno, no fácil, pero más sencillo. Y yo quería preguntarle, ya que usted puede comparar, porque hizo las dos, ¿cuál es mejor, cuál es peor, qué sacaría de uno, qué sacaría del otro, cuáles son las ventajas de hacer primero una carrera tan larga, de comenzar de abajo de la organización hasta lo más alto?
o la de la parte teórica, de estar cumpliendo un horario, ver unas materias? ¿Qué rescataría de cada una de ellas? Yo creo que en realidad para llegar al proceso, y obviamente me falta mucho camino por recorrer, pero creo que en realidad en el camino es importante todo. Creo que las dos cosas irían para mí de la mano, Sí, porque en realidad sobre todo siempre va a ser la educación. Sobre sí, todo, obviamente, habla mucho de una persona educada y en realidad, obviamente, eso lo consigue mediante el estudio. Pero la otra parte que es importante también es la parte de también tener las ganas y formarse uno solo. Por ejemplo, y sobre todo las ganas, las oportunidades que a veces, por ejemplo, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, un taller de joyería, y se lo digo para tal vez la persona que pueda estar viendo este podcast en un futuro y bueno, obviamente no sepa si digamos, qué hacer. O sea, sería sí, importante, digamos, si me ofrecen un trabajo, yo hacerlo y sobre todo es tener, ¿qué voy a querer hacer con mi vida? Si, hablando del tema joyero, sí, del tema orfebre. Sí, es importante, o sea, si yo tengo la oportunidad de que me den una oportunidad de trabajar en ese lugar, obviamente aprender. Y si obviamente uno siempre aprende de todos, o sea, creo que aprende desde el que a veces nos abre la puerta, desde que uno entra ahí. Es importante sí. de todo, porque en realidad lo digo porque es por ellos, digamos, que uno, digamos, en su momento nos pueden enseñar algo nuevo. Ujú. Y para mí lo ha sido. Entonces, es importante este tema en joyería, sobre todo uno echarle ganas, sobre todo es importante ponerle todas las ganas que uno y vivir la vida con propósitos y objetivos. Y antes que un propósito y objetivos, ponerle tiempo a los objetivos. Ok. Porque no sirve de nada, obviamente, yo tengo un objetivo de querer, digamos, ponerme 10 joyerías, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Sobre todo es ponerse un tiempo. Yo Claro me que lo sí. puse, yo digo, este año lo hago porque lo hago. Y Dios sabrá cómo me vaya, pero solo Dios con la bendición de Dios y mi madre lo hago. Yo quiero ser muy osado y su merced me va a corregir, me va a decir si estoy mal. Yo quiero resumirlo, pues que el éxito de cuando uno está joven y quiera tener una profesión está primero en el entusiasmo, Sí, que uno quiera hacer eso. Segundo, y me parece muy, muy importante, en la humildad para aprender. O desde luego. sea, en estar abierto, o sea, no, esta es mi tarea y cumplo esa tarea y ya, y no hay más. Yo creo que es lo que nos estás comunicando, que es, estoy en ese espacio y qué puedo dar más de mí, primero para crecer como persona y para crecer la organización. Claro, desde luego. Entonces, no, no, eso es oro, eso es contenido de oro. Claro, entonces, bueno, para algo que se me estaba pasando por alto, Sí, entonces yo, retomando un poco del tema de cuando aprendí, tuve la suerte de aprender de buenas personas, sí, pasé por llevámoslo los 2 últimos años, 3 últimos años, en Ecuador, en Loja, obviamente se mueve un poco más, digamos, el tema de oro y todo. sí, sí, Entonces compra yo aprendí, muchísimo, digamos, a la aterrado. compra y venta de oro, así como acá es recién que pasamos acá por el parque y que uno se le acerca a vender oro. Pero no funciona ya de esa manera, pero sí obviamente entran a tu joyería y te venden oro. Y sobre todo más que eso sucede en el sur del Ecuador, obviamente en la ciudad de Loja, porque están muchos, digamos, la zona, digamos, está ahí las ciudades como Zamora, que, digamos, extraen bastante oro. Sí, Entonces, obviamente uno ahí aprende. que es cerca a Y es Loja. cerca, Loja, estamos hablando de unos 45 minutos de la Ok. ciudad, que es otra ciudad, Zamora. Entonces, obviamente, muchos de esos mineros se acercan a la ciudad. Entonces, yo en ese punto también yo aprendí inclusive a purificar el oro, a refinarlo, puedo, digamos, durante ese proceso, es como que, por decirlo, es como se complementa al 100% de la línea de joyería. Que, pero eso fue algo muy tuyo, algo de yo quiero ir Yo, avanzando a o ver, fue obligación. eso, digamos, eso solo lo hacía mi primo, el jefe Maxi. Ok, Pero yo en realidad siempre quería saber cómo lo hacía, cómo llegaba a algo tan puro, o sea, un oro 999. sí. Entonces, pasa ahí que obviamente uno tiene que demostrar interés para que la otra persona te quiera enseñar. Entonces, como que yo comencé a buscar así libros sobre metalúrgica, sobre galvanoplastia, comenzaba a mirar, entonces yo empezaba indirectamente comencé a leer cómo se purificaba. Y lo Y una decía. vez en conversa le digo, oye, ¿se purifica? Si quieres hacerlo, le digo, sí, claro. Entonces, vamos a hacerlo.
Y porque vi mi interés, me enseñó, dijo, mira, hagamos, digamos, químicamente lo pondré, digamos, la cantidad de aleación que vamos a poner, digamos, de 3 a 1, 3 gramos de plata, 1 gramo de oro, digamos, para darle purificación. Obviamente los tiempos, porque obviamente el tiempo que se purifica con ácido nítrico, se purifica, Sí. obviamente, hasta llegar al proceso de 99. Entonces, mi objetivo, la primera vez cuando lo purificamos, vi que estaba el oro tipo ley 92, para hacer mi primera vez. O sea, dice, sí, está bueno, pero puedes mejorar. Entonces, en la tercera ya vi que ya podía hacerlo solo, me dejó solo, ya podía lo pude llevar a ley 99, 98, ejemplo, que es obviamente ya cumple un estándar internacional. Entonces, ya llevado por ahí, es como que yo dije, bueno, ya tengo oro purificado, bueno, ahora sí, démosle la lección para hacer joyas. Y es como que en su momento todo ese proceso, todos esos años me han llevado a hacer las cosas independientemente por mi cuenta. Y es que no solo, ay, no, uf, es que no solo has recorrido todas las escalas dentro de una empresa, dentro de una organización, sino también estás recorriendo todas las escalas dentro del mismo proceso de la joya. O sea, lo único que hace falta es que te vayas a las minas. O sea, en su momento lo hice, conozco. No, ya conoces una buena Sí, parte, ya lo ya hiciste. viste hasta que cuando prenden la dinamita, todo eso. Es que, o sea, eso fue un proceso dentro del proceso cuando yo pasé los 4 años primeros, que fue línea de placas, trofeos, medallas, luego pasé los 4 años dentro del plano de joyería y prácticamente los 5 últimos años que me tendría en todas las áreas cuando cogí el cargo de administrador. Obviamente a veces me tocaba, digamos, había gente que dice, sabes que te quiero vender oro, pero en realidad te lo voy a vender acá. Vente acá. Ok. Entonces, como que, o sea, tú quieres comprarlo, acá lo tengo. Entonces, obviamente, yo como me conocí a los mineros, a señores que llevan haciendo minería unos 50, 60 años, ya señores de entre unos 75, 80 años que se encargaban, inclusive habían dejado a sus hijos, ya que sus hijos eran de 50 años ya, me llevaba. Entonces yo siempre decía, ¿cómo lo extraen? Entonces vi el proceso como cuando lo sacaban de canalón, todo eso, pasan por los molinos. No, pues, Cuando he ido a la parte de no, a veces hacen extracciones de oro en aluvial, pasan por los ríos sí, y he ayudado a sacar de la clasificadora. O sí, sea, cuando sacan, sí, sí, digamos, sí. mante en la tierra de la retroexcavadora, pasan por la clasificadora y uno puede sacar Y el eso oro. sin químicos, limpios. Claro, entonces es como que he pasado dentro de esos 13 años de mi vida, he No, pasado por todas esas líneas, entonces como que uno visualiza, uno aprende. Y sobre todo es algo que obviamente uno siempre, por eso yo soy muy agradecido con donde yo trabajé, claro. porque obviamente sobre todo parte de la experiencia, del conocimiento se lo debo al proceso donde yo trabajé y sobre todo también las ganas que uno quiere ponerle, pero siempre como digo, trabajando con propósitos y objetivos. Y no, wow. ¿Y hubo alguien dentro del proceso, un maestro, que no te quisiera enseñar, que se guardara los secretos? ¿O todos estuvieron dispuestos a No, en realidad compartirlo? no, algunos maestros sí, en su punto es como que te dicen, quieres preguntarle, dice, no, yo le hago. Y yo le digo, ¿cómo se hace esto? Digamos, ejemplo, cómo hacer una cadena cubana. Sí, Entonces me dicen, no, usted me laminando y yo la. ok, Entonces, como que es cierto de los maestros, o sea, es como que, como en todo, a veces ellos tratan de cuidar su plaza. obviamente, Entonces me dicen, obviamente. no, yo te la hago, dame laminado, dame estirado, dame hecho argollas y yo la hago. Entonces, como que uno no puede irse en contra de ello porque son señores ya de alto respeto y como todas las personas, pero lo que sucede es como que uno no puede obligarle a nadie algo que no quiere. Claro. Entonces, como que hay está la otra parte nuestra, la parte propia de cada persona es de autoeducarse, buscar, digamos, pero es muy diferente, digamos, uno ver un video es lo que una vez conversábamos Sí, claro. con un colega. Le digo, oye, o sea, dice, sí es facilito, en YouTube se ve facilito, pero coge el Sí, pulso, hazlo, se funde, o sí, sea, no, se queda, o sea, la suela se recorre y demás, se queda a veces tieso, pero obviamente eso es el precio que uno tiene que pagar pues, por el que aprendizaje. todo el mundo pagó, porque ellos, los Claro, maestros, lo ellos tuvieron que haber aprendieron, así. obviamente. Entonces, eso es el precio que uno paga por el aprendizaje. Pero lo que yo veo es que en tu camino te encontraste con muy buenas personas, con muy buenos maestros. Sí, desde luego. Inclusive, Ah, a ver, estos señores que yo los conocí, que ahora deben tener sus 70 y pico de años, ellos trabajaron en Ecuador, hay un lugar muy famoso sí, que está a un lado de Cuenca, se llama Chor del Eje. sí. Ellos trabajaban.
Para, Hermoso, hermoso Chordelec. Estamos hablando que fabricaban joyas hace unos 40 años atrás, ellos en ese, o 50 años atrás, ellos en ese entonces tenían unos 18 años. Entonces ellos me contaban sus experiencias, me decían, no, si dice aquí, cuando yo trabajaba tienes que cumplir, digamos, a la semanalmente tienes que cumplir haciendo tus 30 pares de aretes para cobrar tu sueldo. Entonces, esos señores son los que yo me encuentro después, obviamente, en el camino. Me encuentro en el camino del aprendizaje. Pero entonces yo es cuando les preguntaba cómo lo arman, cómo lo hacía. Entonces, y hasta ahora me sigo, ahora obviamente ya dejé de trabajar, me he ido a visitar y tenemos una buena relación de amistad. Y me dicen, no, obviamente siempre hay un truquito para hacer las cosas algo mejor artesanalmente. Que Por- al comienzo dijiste 50 años claro, y entonces. todavía no se aprende. Claro, entonces dicen, no, miras de esta manera, y obviamente a veces ellos me han visto haciendo yo otras cosas, digamos, como con un diseño 3D. Dice, obviamente lo agiliza más rápido, lo hacen, digamos, llamémoslo perfecto, pero obviamente nada cambia como lo artesanal, como Claro, la mano de obra. Obviamente es demasiado pulso, y en ese entonces, hace 50 años atrás, que no había tecnología, ellos lo hacían súper bien. Yo claro. ahora he visto joyas, inclusive a veces llegan a vender joyas y son de hace 50 años atrás, yo veo joyas de filigrana que Sí. en realidad para mí, mis respetos, porque no sé, o sea, porque ver la forma de hilo, de ese hilo, cómo lo terminan haciendo una joya. No, y hasta el mismo hilo está decorado, porque lo Sí, es tuerce o le brutal. hacen algún detallito. O sea, no es un hilo y suelda y sale. No. El hilo tiene Claro. sus detalles. No, sí, es brutal. Yo he visto inclusive cómo arman piezas grandes, inclusive en Loja. Sí, Estamos hablando que hay un lugar que se llama Saraguro. sí. ¿A Ah, cuánto? ¿Está dentro de la ciudad? no, estamos hablando que está más o menos como a 1 hora y media, lo mucho, 1 hora de Loja. Hay que Es, diferenciar. es un, es un, Hay que diferenciar es que en Ecuador se dividen por provincias y la provincia se llama Loja y la capital también se llama Loja. La Loja, ciudad también. Entonces, sí. las dos se llaman Loja y a veces crean confusión. Sí, Entonces, no está dentro de la ciudad de Loja, no, está es un afuera. cantón de la ciudad de la provincia de Loja. Ok, Y entonces en este cantón hay, digamos, ahí el cantón se llama Saraguro. Y aquí resulta que obviamente, digamos, hace muchos años atrás, su cultura es de llevar joyas de filigrana. Tienen joyas de, digamos, que logran pesar hasta cada par de aretes unos 80 90 gramos en aretes, pero todos son tallados de filigrana. 80 gramos es hartísimo. Sí, yo he visto que hacen cordones, hacen dijes grandes, sí, les llaman topitos, topos, Ok, que son, digamos, es como un tipo cetro, que ok. ya que los hacen. Entonces yo digo, o sea, me quedo sorprendido. Pero también se utilizan en las No, orejas no, los eso topos, digamos como ya los llevan a la mano. Pero tienen aretes de como un fili- bastón de mano sí, pero son pequeños, tienen. y se conecta como un No, lo pueden anillo. coger es como un cetro, o sea, como esos cetros Ok. que por lo regular antes hacían, llevaban, digamos, como princesas de Navidad. No sé si aquí funcionaba de esa manera. No, explícanos porque Ya. no. Por ejemplo, son unos tipos cetros que son, digamos, que son hechos con un detalle de filigrana, y por abajo tienen, digamos, como un tipo tubo en plata, llamémoslo Tú, así. Ya. Entonces, son parte de la cultura que ellos les permitían llevar, que ellos llevan. Entonces, yo veo que esas tipo de joyas las fabricaban y son perfectas. Y no sí. había, y no había, Eso- no había soldadura láser. O sea, No, para mis respetos para los joyeros hace muchos años atrás que lo hacían y los hacía, y mucha de esa joya era fabricada en Chordelé. es que me gusta porque, digamos, tu joyería y tú como persona es como la unión del respeto por lo que se hacía antes, Claro. pero sin desconocer que hay tecnología que nos puede ahorrar un poco más el Sí, trabajo. sobre todo. Es la unión. Sí. Sí, entonces yo he visto, o sea, llamémoslo así, como que mis maestros, en Sí, su momento, obviamente ellos trabajaron ahí hace unos 45 años ahí. Y obviamente ellos ya casi no hacen joyería, a veces lo hacen como por hobby, como por regalarle una joya a su nieta, por regalarle una joya a su bisnieta. Entonces es como, y sobre todo a veces van a visitar, suben al centro y al centro de la ciudad, y miran, entonces lo ven a uno trabajando, y ellos dicen, oye, hazle esta técnica. Yo les pregunto, a veces dicen, yo he visto que a veces usan joyas de filigrana, digamos, su esposa o sus nietas. Entonces para mí es como que, wow, o sea, cómo pueden hacer tanto detalle
y digamos, hace muchos años atrás, que no había nada de tecnología, era prácticamente eso, sí, llamémoslo como un conocimiento que ellos lo fueron adoptando a medida que iban trabajando en esa arte de la filigrana. Para mí, obviamente, yo lo veo bastante complejo. No, está, uf, no, está, no, es increíble, no. Tengo muchas preguntas, pero cada vez que me hablas se me da más y más y más preguntas. Dentro de la ciudad de Loja, tú dices que ya hay muchos maestros de avanzada edad, ¿cierto? Sí, desde luego, por ejemplo, ¿Y digamos. quién está haciendo esos cambios? O sea, mi pregunta completa es, si los que ya saben se están retirando, ¿quién está quedando haciendo las cosas nuevas? En realidad, a ese punto es como que lo vi como una oportunidad, ya, una oportunidad para obviamente tratar, porque la mayoría de artesanos están dentro de un rango de unos 60 años, Ok, ya. Entonces, como que yo cuando era niño, digamos, mis papás que llevaban joyas, ellos para que la arregle. Pero esos señores obviamente aún, digamos, como que ya están prácticamente tratando de dejar sí el área de la joyería. Y entonces yo veo ahí y sobre todo vi como una ventaja, llamémoslo así, ok, porque sobre todo, y sería sobre todo, digamos, como que en su punto ofrecer cosas diferentes, ofrecerle cosas diferentes, joyas diferentes a la gente, digamos, al nuevo consumidor final, porque obviamente como que ya va, como en todo en la vida. ok. Obviamente van saliendo, algunas personas ya se van dejando la línea y otras personas como yo vamos entrando para tratar Sí. de ofrecer cosas diferentes. Entonces, ahí lo veo como una oportunidad. ¿Y en número qué tanta gente está entrando? ¿Qué tantos nuevos maestros tenemos? Actualmente actualmente no hay, digamos, otro joyero nuevo que haya empezado, digamos, porque el último persona joven, digamos, que puso una joyería, él es de hijo de padres joyeros, de abuelos, que fue hace unos 7 años atrás. Ok, Ya, entonces una joyería que fue hace últimos 7 años atrás que montaron una, que obviamente que se dedica a confeccionar, a reparar, y de ahí va pasado ese tiempo hasta que yo fui en el año 2025 que lo vi como oportunidad para poder montar también y obviamente ofrecer lo que actualmente no se está haciendo. ok. Y dentro de ese año, no, a mí me parece muy valiente su merced, porque está tratando de coger como lo mejor que no había, lo mejor de afuera, lo mejor que usted ha aprendido en otras ciudades. Nombraste Europa, que veo que lo tienes como un ejemplo, pero todo lo estás haciendo en una ciudad pequeña. ¿Por Es, qué? ¿Por qué no irse, por ejemplo, a la capital? ¿Por qué no irse a Es que Quito? en realidad todo es un proceso, o sea, yo lo veo, o sea, todo es un paso a paso. No puedo dar pasos grandes, obviamente, si no he dado los de atrás, los más pequeños. En realidad, sí, las aspiraciones, como comenté hace un momento, de uno son grandes, pero obviamente siempre hay que darle un pie firme a la vez. Ok, Ya, entonces obviamente ¿por qué lo hice en Loja? Porque sí, es un mercado que ya lo conozco, es clientes que ya conozco, gente que me hice conocer en los años de trabajo. claro. Entonces, obviamente, ahora en este año 2026 lo que hice es armar un taller completo donde puedo ofrecer equipos como los que adquirí, como digamos más equipos complementarios. Entonces, obviamente, siempre tiene que ver un punto, digamos, donde se confeccione todo, no donde se contrate, porque digamos, se puede abrir dos joyerías más en dos lugares, digamos, en dos ciudades diferentes. Sí, claro. Pero voy a depender siempre de la parte de confección de otra persona. O sea, digamos, no, digamos, en su punto, lo veo que si yo monto dos locales, digamos, llamémoslo Quito o Cuenca, pero ¿y si no tengo un lugar donde confeccionar? Entonces, por eso les digo un paso a la vez, porque obviamente Loja lo conozco al ¿Y mercado. por qué es tan importante tener el control de los procesos? Es importante porque puedo controlar el proceso y puedo controlar el tiempo de entrega. Si viene un cliente y me dice necesito para 5 días, yo no necesito de otra persona que en realidad me diga, si yo ofrezco 5 días es porque yo creo en la capacidad y creo en mí y que voy a avanzar a entregar a eso. Porque si yo armo más joyerías, tengo muchos pedidos de muchos lados, en realidad yo voy a depender de otra persona, de otras personas que lo hagan. Entonces, depender de eso, no podría yo ofrecer fechas establecidas
digamos, no puedo ofrecer al cliente, digamos, en 3, 5, 10 días. ¿Por qué? Porque obviamente si al tener más locales, obviamente entra más trabajo, pero siempre no voy a poderlo controlar. Entonces uno necesita tener sobre todo primero el lugar donde va, donde poder confeccionar todo y obviamente poder distribuir. Entonces obviamente son paso a paso, que es lo que en su momento esperemos que se vaya dando y obviamente con los objetivos que uno se va a plantear. No, demasiado interesante. Pregunta, una de las preguntas finales, creería. ¿Has visto más joyerías en Loja que estén haciendo lo que tú estás haciendo, que es adopción de tecnología, renovación hasta de la propuesta al cliente, porque ya no lo estás diciendo, se va a atender a través de una vitrina, sino a través de un showroom, a través de que nos visiten en la fábrica? ¿Has visto otras joyerías que estén haciendo eso en Loja? O sea, he visto, pero lo que sucede es que caemos al punto en el que subcontratas, ¿ya? Contratas a, ejemplo, conozco, digamos, que tienen una impresora 3D, que son, digamos, tienen impresora 3D, tienen un láser y todo, pero ¿cuál es la cosa? Los joyeros, digamos, son personas, digamos, ya de casi cerca de la tercera edad, pero contratan a personas más jóvenes. Sí, Ya, claro. entonces lo que sucede es que en este punto tú dependes mucho de la, digamos, dependes mucho de la persona que tú contratas. Ya, no lo haces directamente. Porque yo, eso es lo que siempre digo, o sea, si tú tienes un equipo, tienes que manejarlo tú para poder enseñar a otra persona cómo lo haga. ¿Ya? Entonces, es como que yo he visto que esas personas obviamente contratan y siempre estás a la espera de que, si, digamos, llamémoslo así, la persona de tu técnico, si tu técnico obviamente ese día no puede estar, tú no puedes imprimirlo. Ujú, Entonces, he visto que si tienen dos lugares, he visto que tienen las máquinas 3D, he visto que tienen su láser, pero siempre estás dependiendo de una tercera persona. O sea, si esa otra persona mañana no vino, tú no vas a hacer, no entregas tu trabajo. ok, Entonces, para mí es importante y sobre todo y seguir innovando y hacerlo digamos, con más equipos, pero digamos, siempre parte desde uno. Digamos, a mí me interesa mucho hacerlo yo. Lo hago yo y obviamente puedo, digamos, tengo 3 operarios y obviamente puedo enseñarles que ellos, incluso uno de ellos también ya está aprendiendo, entonces que lo aprenda a hacer él. Él le va a enseñar al siguiente y al siguiente, al siguiente. Entonces el objetivo es que, como en todo, o sea, por una persona jamás tiene que paralizarse un negocio. claro. Entonces obviamente es como que si uno no pudo venir hoy día, mañana tienes al siguiente. Pero obviamente, pero siempre parte de tú, siempre parte de Sí. uno, querer, digamos, primero sobre todo educarse uno. Si tienes un equipo, manéjalo tú. Te compras algo, manéjalo tú, porque eso es la otra contraparte que digamos que a veces pasa que tú tienes las posibilidades, te compras, Ok. pero al fin y al cabo no eres tú quien principalmente lo maneja. Bueno, ahí se me abren más campos de pregunta y es, ¿en qué momento Roberto va a delegar? Porque dentro de las ambiciones, Sí. eh, vas a montar más joyerías. Sé que sí, por lo que estamos hablando, por lo que te he conocido, estoy seguro que vas a montar más joyerías en otras ciudades, pero no te puedes dividir. ¿Cómo haces para... A este punto voy. Este año es el año de formar el equipo, Ok, formando un equipo. Ejemplo, gracias a, digamos, como lo dije en su momento, a Dios, tú encuentras las personas, vas conociendo, vas encontrando el equipo. Por ejemplo, es como en todo, creo que tú vas viendo las habilidades de una persona, obviamente de tu equipo, vas viendo cuál es muy bueno para ventas, vas viendo cuál ok, es muy bueno, digamos, es más hábil, digamos, con las manos para hacer, digamos, para hacer una joya, lo hace más rápido, lo hace más pulido y en menos tiempo. ok. Entonces tú vas formando tu equipo y ese es el año de formar el equipo. Estoy formando el equipo, estamos ya prácticamente abril y tengo el año para formar el equipo. Antes de montar otro local necesito formar el equipo, formar, digamos, que aprendan a manejar digamos, llamémoslo el centro de acopio donde se produce todo. Ok. Entonces, a eso vamos, porque obviamente uno no se puede avanzar con todo. Eso es lo que a veces sucede, digamos, un cliente quiere que lo atienda, otro cliente también quiere que uno lo atienda, otro cliente me pasó en la semana pasada. Un Sí. cliente quería verme que yo mismo haga todo y me dice, por favor, usted mismo hágalo. ¿Y cómo manejas eso? Entonces, eso es un punto, digamos, que a veces, en realidad, todo es, a veces uno sacrifica inclusive la familia. Bueno, yo soy soltero, pero a veces no puedo dedicarle tiempo, digamos, como que
tipo a mis hermanas, a mi madre. Entonces, obviamente, mi tiempo para veces para mí. Pero entonces, en realidad, a veces hay clientes que dicen, yo quiero verlo directamente a usted. Te yo así, ahí mismo haciendo. Porque a veces uno se topa, obviamente tú tienes tu equipo, les está aprendiendo, pero a veces los clientes ya conocen tu trabajo y es como que dicen, no es el 100% tuyo, tú no lo terminaste. Y es como que, o sea, tiene razón, porque yo delegué a alguien. Y entonces yo estoy en ese proceso de, obviamente, de que mi equipo, digamos, aprenda. Obviamente tengo digamos, la paciencia, sobre todo para poder enseñar, que ellos aprendan, poder corregir ciertos errores, con el futuro en un futuro poder yo, obviamente, que el negocio aprenda a mover solo. Listo. ¿Qué cursos has hecho recientemente? Porque lo que nosotros hablamos, tú siempre estás como en capacitación continua. Estás demasiado curioso en tal ciudad están dando este curso en tal y lo haces virtual. O sea, gracias a Dios existe el Claro, tema del sí, internet. ejemplo. A ver, hace 2 años atrás estuve aquí en Bogotá. Ok, Estuve en Medellín, vine a Bogotá, vine a saludar a la profesora que tuve, que es de la escuela de Alfi, muy que bueno. se llama Evelyn Guativa. Él me enseñó lo que es la parte de, digamos, de diseño de joyas, obviamente, desde un boceto. Ok, Como el boceto lo llevo, digamos, luego a un 3D. Esa es la parte donde está ella me enseñó. Entonces, la curiosidad era siempre, digamos, de buscar y sobre todo de buscar gente que sepa especializada, digamos, en lo que estoy buscando. Y gracias a Dios, Internet hay infinidad de maestros que te pueden enseñar, pero es la, digamos, de tu saber escoger a tu maestro. ok. Tenemos ahora la tecnología que nos permite uno escoger a tu maestro, ves lo que hace. Y obviamente yo estoy ahí. Y el último maestro que tuve fue un profesor que está en Lima, Ok. se llama Brian Melgarejo. Él me enseñó a hacer diseños 3D. Fue hace unos 4 años. De ahí, obviamente, me enseñó a hacer diseños sin ZBrush, algo más orgánico. Oh, Entonces, estamos esas ahí. son las ligas mayores del modelado 3D. Claro, entonces estaba ahí. Todo es un proceso. O sea, siempre veo un curso, algo que me llama la atención. Entro, entro. Sobre todo, inclusive, aunque sea, digamos, un curso de una semana. Y Pero sobre todo ese, aprender. ese espíritu de curiosidad, ¿crees que es algo innato tuyo o es algo que aprendiste No, por creo el que tiempo en la eso es empresa? desde que era niño. Inclusive siempre quería ver cómo de ese tipo había esa parte del Tetris, luego llegó el Game Boy. Sí, Entonces, obviamente, yo me acuerdo que a mí mis papás me habían regalado un Game Boy y pues en ese entonces estamos hablando que era el año 2002, sobre todo. Entonces, desde ahí me nacía la curiosidad. Tenía tal vez unos 8 años. Sobre todo es la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas. ok. Entonces, eso han pasado tantos años que me he llevado acá de descubrir, de ver cómo se hace cómo al fin y al cabo se termina haciendo el proceso de una joya. No, no. Qué conversación tan agradable, diría. Aprendí muchísimo. Creo que están aprendiendo muchísimo. Tenemos la receta prácticamente de cómo montar una buena joyería, que solo lleva 13 años, básicamente. 3 años de Solo aprendizaje. solo son 13 años nada más. De aprendizaje. Es el precio que uno tiene que pagar si quiere hacer algo. Y, no, y lo estás haciendo muy bien. De nuestra parte, de Estilos Mar, mi persona, te felicito. Qué gran historia, no, qué gran personaje. Porfa, si nos puedes recordar el número telefónico, si alguien quisiera contactarte para hacer una joya. Sí, claro. Joyería Ures, ubicado en la ciudad de Loja, Ecuador. Está ubicado en la calle Bolívar y Miguel Frío. Y el número de teléfono es el más 593 9999 31391. Listo. Pero antes, José Luis, de acabar algo, traje un presente para ti y para su equipo. Es un No, reconocimiento desde... no, no. Eso hacía cuando comencé a trabajar en la línea de placas, trofeos y medallas. Un reconocimiento a ustedes por la innovación, por llevar herramientas a No, mi país, al sur del Ecuador. Es un reconocimiento que lo hacemos a ti, José Luis, a tu esposa Jenny, a Jaime, por no, abrirme más campos y poder ofrecer mejor servicio a mis clientes. no, oh, Sí. no sé qué decirte, no, Algo así empecé haciendo, trabajando en... vamos a leerlo. Claro. Dice, en reconocimiento a la visión pionera y la pasión incansable de
Steel Smart Colombia. Entrego este reconocimiento al ingeniero José Luis Parrado. José, lo que han construido va mucho más allá de las máquinas. Han abierto camino, han inspirado y han demostrado que la excelencia se logra con pasión. Su impacto en Ecuador, Colombia y más allá es palpable. Cada láser que encienden, cada herramienta de joyería que entregan, lleva consigo un legado de innovación y arte. Que esta placa sea un símbolo de todo lo que han alcanzado y de todo lo que aún está por venir. Sigan creciendo, sigan inspirando, sigan liderando. El futuro es suyo. Y yo no podría estar más orgulloso de ser testigo de su camino. Con profundo sentimiento de admiración y respeto, desde Loja, Ecuador, 28 de marzo del 2026, a Bogotá, Colombia, Roberto Sebastián Marín Masache, el CEO de Joyería Aure. No, Amigo. no, eso es lo más bonito. No quiero extenderme en la palabra porque el café orfebre está pensado para los invitados, pero sí, creo que vendemos mucho más que máquinas. No, sí. Y quiero, desde un punto de vista personal, liderar o poner mi granito de arena a la transformación tecnológica de esa industria que la siento como mía. Y no, estoy demasiado emotivo. Esto es, no sé. No, yo estoy satisfecho con los equipos que he comprado con ustedes. No, y esperamos siempre estar a la altura porque nuestros clientes son demasiado exigentes. Y ese no ha sido el único regalo. También el café orfebre, lo voy a nombrar ahorita. El café orfebre también, ya me enredé. Este café orfebre, degustamos este café, el café Cofradía, que es café lojano, de donde viene Don Roberto. Y pueden hacer sus pedidos al café Cofradía, excelente café. Por cierto. No, sí, amigo. O sea, Café de especialidad. uf, no. Colombia es un país cafetero y creo reconocer cuando estoy delante de un buen café. No tiene nada que enviarle a otro café, es excelente café. Y está ubicado en la ciudad de Loja, Ecuador. Pueden contactarse con el ingeniero Richard Alvarado en el más 593 098 397 5789. El Instagram es @finca_cofradía. Muchísimas gracias, don Roberto. Ha sido un capítulo muy especial. Tenía varias cosas que preguntarle, pero la emoción. Bueno, el número de WhatsApp que está ahí, ¿lo contesta su merced o existe ya una persona? No, sí, tengo un equipo que me ayuda a contestar los mensajes, el flujo de mensajes que no autoran. ¿Y ahí qué pueden encontrar? Digamos, si yo tengo una idea para hacer una joya Aure, ¿me acompaña en el proceso? Todo parte obviamente primero como digamos sabiendo lo que quiere el cliente. Primero sabiendo, pudiéndole dar un presupuesto, que es muy importante para buscar, digamos, tratarle de de acoplar nosotros su presupuesto con sus ideas. Pasa por un parte de diseño y de ahí obviamente vamos al proceso obviamente de confección y a la entrega final. No, muchísimas gracias. Y hasta el próximo capítulo, don Roberto. Fue agradable. Gracias.